Hola, Gustavo, Bien, buenos ahora sí. días. Estamos con audio, Fernando. Habíamos planteado un análisis sobre esta trágica semana que está cerrando el país. Ahora sí le escuchamos. Buenos días, Gustavo, y a toda la audiencia de Radio Antena 1. Bueno, es decir, la realidad de los diagnósticos que hemos venido haciendo, que gente muy observadora y conocedora de la realidad del país se están verificando y se están confirmando de manera desastrosamente real, ¿no? La existencia ya de un Estado fracasado frente a, a ese otro Estado paralelo que está dominado por la corrupción, la mafia y el crimen organizado, ¿no? Eh, con el agravante de que hay claros indicios de que estas estructuras criminales y de gobierno paralelo están enquistadas en todos los estamentos del Estado, precisamente en aquellos que tienen que ver con el ejercicio de la soberanía real, la policía, los altos mandos policiales, la justicia, los jueces de territorio multicompetentes, los jueces de segunda instancia incluso, porque además la estrategia de este gobierno paralelo de un Estado fracasado su estrategia es del terror, es del miedo, porque sabes que si te opones a obedecer los decretos de la mafia, mueres, a no ser que aceptes y te conviertes pues en un miembro de la nómina que recibe, ¿no es cierto?, los beneficios de la mafia, el pago de la mafia. Esto es una realidad. Esto es desgraciadamente y asombrosamente real. Y vemos que el tema bordea ya eh, los, los círculos cercanísimos a las grandes autoridades y que llegue quien llegue a la política, ya tiene a puestos de poder importantes, ya tiene que vérselas cara a cara con los operadores del crimen organizado. Curioso, y el otro día un análisis interesante, que en todas las capturas de droga, por ejemplo, solo se está detenido el guardián, el conserje, el transportista, pero son detenciones individuales. No existe. Es decir, hay una falta además de información, etcétera. Se ha desmantelado una banda. Bueno, ¿quiénes son? ¿Cuáles son? Es decir, esta suerte de respeto es que sobre los nombres, los rostros. Sí, siempre hay una nube de oscuridad respecto del manejo del desmantelamiento de bandas. No es coherente la labor de la policía realmente con la realidad de las redes de narcotráfico y de crimen organizado, ¿no? Entonces me parece a mí que el tema es muy grave y creo que en el juicio político que se está yendo a plantar al presidente de la República, desgraciadamente, esta temática de la corrupción, de la penetración de todo el crimen organizado, ha sido dejada fuera por, la, por, el, eh, por el más alto eh, el instrumento, institución del país, que es la Corte Constitucional, y entonces se va a convertir y se convierte también el juicio político en una especie de juicio mediático sobre temas menores, de que si conocía o no conocía, un contrato, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece a mí que nuestra legislación y la cultura política y la cultura social de nuestro país no está preparada ni está a la altura de un síndrome
gravedad, de cuidados intensivos en realidad en el que se encuentra. Vamos a analizar el tema político, pues todo está entrecruzado, está ligado, Fernando, pero quisiera profundizar un poquito en el tema de la violencia, de este dominio de las mafias que se va viendo en el país, de este desafío diario que se da en las calles, plazas, en las distintas ciudades ecuatorianas, ante un estado de indefensión en el cual se va poniendo la población. El día de ayer con Juan Cubi comentábamos sobre estos temas. Vamos a poner en pantalla la última portada de la importante revista mexicana Proceso. Proceso publica allí a uno de los obispos mexicanos de Morelia, y en el titular, para quienes no están en el internet, señala: Iglesia Católica imparable, avance del narco. En el contenido del principal artículo señala: contrario al discurso presidencial que asegura que el narco no domina parte del territorio nacional, un informe realizado por obispos mexicanos asegura que el crimen organizado de sí controla zonas del país. En entrevista con Proceso, el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, explica detalles de ese reporte que entregará al Papa Francisco y alerta del riesgo que representan las mentiras de las autoridades. Además, llama al presidente López Obrador a un diálogo que busque pacificar a México. Traemos este tema porque en forma similar a México está sucediendo en varios países de América y de hecho incluido Ecuador. Este dominio de las mafias, en este artículo de la revista Proceso se señala que varios estados mexicanos están siendo gobernados por títeres de las mafias mexicanas. Y conversábamos con Juan Cubi en esta situación tan inquietante que está viviendo Ecuador, si la situación se fue de las manos, si es que lo que está pasando en buena parte de México es el futuro de Ecuador. Sí, Gustavo, no solo Ecuador, es Perú, es Bolivia, es Chile, es Argentina, es Brasil, es decir, un análisis que también he escuchado a nivel internacional, la zona, la región en la que vivimos es productora y abastecedora de la droga que va hacia Estados Unidos y Europa. Y en vista del retroceso de la crisis social, de la falta de empleo, de todo lo que está suponiendo, no solo la pandemia, sino también el cambio de la tecnología que está dejando sin trabajo a muchísima gente, el fracaso total del gobierno, en el caso de Ecuador, de atracción a inversiones internacionales sanas que vengan a invertir y a desarrollar realmente el país, el cacareo de que la minería legal va a resolver el problema, es parte del mismo problema porque es un extractivismo que no desarrolla el país y que genera conflictos ambientales, que además, apelando al oro como salvación, ha hecho que todo el mundo se despierte de la ambición y la codicia del oro, ¿no? Y como dijo el señor Correa, como no podemos estar siendo pobres sentados en sacos de oro, todo el mundo se ha levantado y debajo de su rabadilla ha empezado a cavar oro, ¿no? Y de los vecinos y de donde haya. Entonces, y claro, con una debilidad enorme, como ya el Estado no ejerce la soberanía, el control de los territorios, todo eso va creciendo y poniéndose en manos de las mafias que tienen una cantidad de dinero superior y una agilidad para actuar frente a la parsimonia, la hipocresía, los silencios y las omisiones de un Estado que realmente tiene miedo y es lento también para actuar, ¿no? Y que ya no puede confiar en sus propios. Los generales de la policía acaban de renunciar, dando razón así a las denuncias de que había también generales vinculados con el narcotráfico. Todo el tema que bordea el juicio político al presidente tiene
una frontera cercana con las implicaciones de la mafia albanesa, la muerte de uno de los operadores de la mafia albanesa, este señor Chérez, aparece muerto. Las cosas que aparecen en torno de esto van siendo cada vez más verosímiles. Hay un audio que circula en el cual dice pues que se han librado de un intermediario peligroso que además les costaba mucho dinero. Entonces, Fernando, hay muchos dedos que señalan y acusan al gobierno, al presidente Guillermo Lasso sobre la situación, indiscutiblemente. Se ha mostrado este gobierno incapaz de controlar muchísimos de estos graves problemas que asedian, que nos acosan hoy en día. Pero bien, vale la pena también preguntarnos y analizar en parte qué pasó con Ecuador. Pongámonos en los años 70 hasta finales de siglo. Ecuador era una isla de paz. Veíamos nosotros con asombro el desarrollo, por ejemplo, de la narcopolítica en Colombia, la guerrilla colombiana, la violencia terrorista de Sendero Luminoso en Perú, el narcotráfico en México, parecían problemas lejanos. Ecuador tenía entonces problemas, como siempre, problemas domésticos, pero que vistos en perspectiva eran problemas de muy poca monta. Ecuador ahora se encuentra entre los países que más preocupación generan, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo por esta situación. ¿Qué es lo que ha pasado de unos pocos años acá? A ver, dos factores me parece que, o tres, me parece que hay que citarlos. En primer lugar, ha habido un proceso de la globalización se ha ido profundizando, es decir, y el Ecuador hoy está totalmente inmerso en los problemas de la globalización. Por lo tanto, la integración latinoamericana, por ejemplo, intentada por la política internacional, no funcionó, pero sí ha funcionado la integración real de las mafias que operan en la región, ¿no? Por lo tanto, hay una verdadera integración del Ecuador a los conflictos delincuenciales internacionales. Esto ha sido propiciado quizá por dos temas. El tema de la dolarización, junto con la posición estratégica de el Ecuador en una saliente importante del continente hacia el mar y que le vuelve geoestratégicamente y económicamente la dolarización facilita enormemente el tema de el intercambio del flujo de dineros del crimen organizado, ¿no? Y eso como puntos fundamentales que han ayudado al desarrollo, al crecimiento. Quizá tenemos otros referentes adicionales. Usted fue parte de la Constitución de Montecristi y allí se generaron nuevos conceptos. La Constitución de Ecuador es vista como una de las más progresistas en el mundo. Hay muchos temas que tienen que ver con derechos fundamentales, con derechos ciudadanos, que han convertido a Ecuador y a la Constitución ecuatoriana en paradigma en muchos sentidos. Allí están los derechos de la naturaleza también. Y hay otros temas. La Constitución de la República de Ecuador garantiza también el principio de ciudadanía universal, que sabemos cómo se aplicó en las últimas décadas, que se basaba en otorgar derechos en igualdad de condiciones a todas las personas, independientemente de su nacionalidad. Este tema es uno de los que le invito a analizar cómo ha influido en la situación actual. Quizá más allá de la letra de la Constitución, que quien puede decir que esté mal, viene también la situación de aplicación, que en un momento dado abrió las puertas con enormes facilidades y con mínimos o sin controles a extranjeros de todo tipo, de toda calidad a Ecuador. Bueno, el tema de la ciudadanía universal es una aspiración que está consagrada en la Constitución dentro del capítulo de las relaciones internacionales del Ecuador, ¿no? Es decir, hay que promover, y al principio me parece que sigue siendo válido, en un mundo globalizado donde se mueven las mercancías y el dinero con una agilidad enorme, no es justo, no es coherente que los ciudadanos, especialmente los pobres de un país o de una región, pues tengan que pasar las fronteras
y sus derechos se vayan quedando en las alambradas de las fronteras, ¿no? Me parece que si renunciamos a los grandes principios de los derechos humanos, pues, bueno, ya no tenemos horizonte. El problema es que en esta apertura que sí ha hecho el Ecuador en temas de migración, también ha sido forzado a recibir, por ejemplo, el caso de estas oleadas enormes de migración de venezolanos, y no cabe duda que en esa exportación de ciudadanos de otros países hechas por los regímenes empobrecedores y totalitaristas como el de Chávez y otros, pues salen buenos y malos, y a la postre hay también el riesgo de una exportación de agentes de violencia, porque en esa supuesta lucha global contra el sistema capitalista y tal, y el neoliberalismo, están ahí también consignas de personas, y esto se ha podido comprobar, o hay denuncias desde Chile, Perú, Ecuador, la infiltración de agentes, agitadores violentos que provienen de estos regímenes. Ahora, los expertos en seguridad hablan también de las mafias internacionales que estarían dominando en Ecuador. Los hechos del día de ayer están relacionados con una de estas mafias extranjeras, la mafia albanesa. Evidentemente hay varias mafias, están las albaneses que tienen un alto perfil y nivel, muy vinculados con las altas esferas del gobierno, y luego tienes estas otras mafias controladas por los carteles mexicanos, ¿no es cierto?, que aquí se disputan en territorio y personal, los lobos, los tiguerones, etcétera, es decir, todos estos subproductos de la división de los carteles ya en el Ecuador, bajo también una lucha interna entre ellos, ¿no? Es decir, aquí la guerra es contra todo. El tema de las vacunas es un avance en el que vemos que incluso personas que no pertenecen, es decir, no pertenecen a mafias, pero habida cuenta de la creación del clima de violencia, hay mucha gente que dice, ¿y por qué no ingresamos? También nosotros nos organizamos un pequeño sistema de cobro de impuestos paralelo, porque en realidad lo de las vacunas es un impuesto paralelo que el Estado mafioso hace a los ciudadanos del Estado mafioso, a la gente que vive en sus territorios. Sí, funcionaba en Chicago o Nueva York en los años 20. Así es, efectivamente, así estamos, esa es la realidad. Y ante ello, mira, yo creo que hay dos cosas. La ciudadanía, yo lo he escrito en estos días de Semana Santa, creo que los ciudadanos hoy, cualquier ser humano está abocado al martirio. Es decir, antes del martirio era para algunos santos, sacerdotes o profetas, hoy el martirio es una posibilidad para los ciudadanos, y si quiere uno permanecer fiel a los principios, a la ética, a la honestidad, sabe que su vida puede estar en peligro, ¿no es cierto? No hay que exponerse, pero puestos en la disyuntiva de ser comprados por la mafia, bueno, probablemente la otra posibilidad es dar la vida por ello, ¿no? Entonces ese es un tema serio de cómo tenemos que estar preparados. En ese caso, por ejemplo, los primeros cristianos no eran unos locos que iban a entregarse a dar el pecho a las balas, no, eran prudentes, pero cuando se enfrentaban al hecho, pues no daban su brazo a torcer. Esto es lo que saneó el Imperio Romano, ¿no? Y tenemos entonces, por otro lado, esta especie de contemplación. Cuando yo le oigo, por ejemplo, al presidente de la Corte de Justicia, nuestro amigo y paisano, hablar de que sí, defendiendo siempre el cuerpo, ¿no? Los jueces no son todos, pero yo digo, son los suficientes y están en los puestos claves para permitir que la corrupción avance, y ustedes en las alturas,
en la felicidad de los altos cargos, se lavan las manos. ¿Cómo Claro. es Y el posible día de ayer, en que esa necesidad ya desesperada de alguna manera exhibir trofeos, el gobierno, el presidente de la República celebraba junto con jefes policiales en la ciudad de Guayaquil la captura de uno de los líderes de una de estas mafias criollas que convive además con mafias extranjeras, los Lobos, pero paralelamente un juez en otro de los sectores remotos del país le daba libertad a otro de los líderes de la misma banda? o sea, es que es un juego? ¿Cómo, o sea, cómo podemos gobernar cómo se puede gobernar un país jugando a las escondidas? Pero si parece un juego de guaguas, jugando a las, esto se llama jugar a las cogiditas, ¿no es cierto? Aunque en México sonaría mal. Yo me acuerdo de niños, claro, salíamos, corríamos, nos capturábamos, pero luego al rato todo volvía a punto cero y volvía de nuevo el juego, ¿no? Y entonces me parece a mí que todo reino dividido contra sí mismo, decía Jesús, no puede subsistir. Mientras unos capturan y otros sueltan, mientras unos sueltan y otros capturan, entonces me parece a mí que esto no lleva y conduce a ningún lado. Cada persona que es cogida, es apresada, delinquiendo, enseguida se dice, el señor ya tiene 15 capturas, 12 capturas, y acaba de salir ayer. Entonces, bueno, la universidad del crimen, las cárceles, que ya no son universidades del crimen, sino cuarteles generales de la mafia. Entonces, bueno, pues voy al cuartel de la mafia y recibo nuevas capacitaciones, nuevas instrucciones, y por las mismas salgo a delinquir, ¿no? Entonces, como digo, pues eso es muestra de que los estados están bajo un jaque muy grande y que vamos a la deriva. No vemos la energía suficiente y la prudencia suficiente y la eficiencia Ahora, suficiente la cuestión de... es qué hacer, Fernando. La esperanza de los ecuatorianos, y esto se da cíclicamente, es en poner esperanzas en un cambio en la política ecuatoriana, ya sea porque vienen elecciones o se dan procesos como el que estamos comenzando a vivir en ese túnel del juicio político al presidente de la República, o lo que suele suceder y ha sucedido con frecuencia en Ecuador, esa presencia en las calles que finalmente deriva en decisiones de carácter político. Estamos en otra nueva coyuntura, en una situación clara de falta de gobernabilidad en el país, que tiene también como causa y efecto una profunda desinstitucionalización del Ecuador. Con esa coyuntura se presentan alternativas con respecto al gobierno de Guillermo Lasso. Hablábamos con Andrés Martínez, un destacado constitucionalista cuencano, y quedaban 5 alternativas que podrían darse en las próximas semanas y meses. La una es la más probable, el juicio y probable censura del presidente de la República por este peculado con Flopec, lo cual generaría una sucesión de la presidencia de la República. El vicepresidente ascendería. Pero más allá de eso, hay presiones para que no se queden allí las cosas, sino que se llegue de alguna manera a un anticipo de elecciones. El segundo escenario que hablaba el analista Martínez era la renuncia del presidente. Un tercer escenario, una renuncia en cascada que eventualmente podría dejar incluso a Virgilio Saquicela temporalmente en el poder. El cuarto, una disolución de la Asamblea por la muerte cruzada, que el gobierno ha dicho desde hace tiempos, tiene listo el decreto y lo activaría en algún momento. No ha ido por allí, pero no se descarta totalmente esa posibilidad. Y la quinta y última sería de que Lasso sobrevive al juicio político y gobierna 2 años más. Podemos poner la esperanza en que alguno de estos caminos puedan de alguna forma incidir positivamente para cambiar esta situación tan compleja, esta coyuntura tan difícil del país. La incertidumbre es lo más seguro en esas 5 posibilidades, ¿no? Y en todas ellas no hay una auténtica solución. ¿Por qué? Porque faltan 2 elementos. Primero, falta una sociedad organizada que pase del miedo, de la perplejidad, del susto, del comentario, del escándalo, a una sociedad organizada
Por ejemplo, en el BIS, no voy a justificar estas muertes de Cuenca, ¿no es cierto?, contra sus supuestos vacunadores, no que ya llegar a esos extremos en que el pueblo es el que se defiende con sus propias manos contra el otro pueblo que lo ataca. Me parece que ese ya es el caos total. Pero no cabe duda que sí hay diferencias entre Quito, por ejemplo, la costa, ya es el reinado absoluto de las mafias. Quito va por ese camino. Ayer oía la declaración de una hija de un líder social, que hablaba de que Quito está yendo por el mismo camino de Guayaquil, que ella que ha vivido en Guayaquil está viendo en Quito las mismas cosas que han conducido a la costa y a Guayaquil a ser lo que es. Y Cuenca evidentemente es todavía un santuario, o sea, Cuenca sigue siendo todavía algo que nos recuerda a eso de que tú comenzaste diciendo una isla de paz, pero ya hay indicios de que no es así, de que ya se están fraguando bandas de vacunadores y aquí han ocurrido ya asesinatos y han ocurrido problemas y además hay esto una no es violencia nuevo, social. hace ya casi un año hubo una denuncia muy concreta en este medio de comunicación que la trasladamos en una entrevista al gobernador de la provincia que continúa en funciones, esta actuación de los lobos que están dominando el microtráfico en esta urbe. Así es, efectivamente. Entonces, poco a poco, o sea, los lodos de hoy vienen de los páramos de ayer. Esto no es que de pronto comienza, es un tejido, un cáncer que comienza siendo pequeño, se instala en una motita, pero va creciendo, el tumor invade órganos importantes y al final se vuelve metastásico, ¿verdad? Yo creo que debía haber una especie de barómetro para medir hasta dónde ha penetrado todo esto y a cada situación habría que aplicar una receta de medidas diferente, ¿no? Entonces me parece a mí que el horizonte es muy negro. Y te digo, porque falta esto en la ciudadanía en primer lugar y luego falta la decisión de las autoridades. Este es un punto importante que vale la pena insistir algo más o darle un espacio importante. Es esta captura de integrantes de los lobos en la ciudad de Cuenca. Cuenca fue parte de este operativo. ¿Y qué es lo que dicen los jefes de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Investigación? Que los capturados, que son 24 personas, van a ser investigados, pues son sospechosos de delitos contra la vida, muertes violentas, desapariciones, secuestro y extorsión. Entre ellos están estos ciudadanos potenciales o posibles delincuentes capturados en esta urbe. Sí, según el decir de ellos, es la fanfarronería, ¿no? Cuenca ya es nuestra. Es decir, quiere decir que ya están con las suficientes agallas y las suficientes estructuras para poder decirlo así y adelantar el miedo, porque el miedo es el arma fundamental de esta suerte de estas mafias que utilizan el terrorismo, estrategias de terrorismo como parte de su estrategia, ¿no? Porque el miedo doblega, el miedo separa, esconde, hace que la gente huya, se refugie, se esconda, se divida, se fragmente y así pues el territorio dividido, atemorizado, es mucho más fácil de dominar, ¿no? Uh-huh. Entonces aquí falta realmente, sí faltan autoridades y políticos con voluntad política seria, ética, de buscar el bien posible, el bien común en medio de una crisis, ¿no? Y para eso sí se necesita energía, se necesita energía. A veces, tú cuando hablabas del tema de los derechos universales de la ciudadanía, insinuabas que estos conceptos son válidos, sin embargo, pueden ser mal implementados y mal manejados. Incluso en el Ecuador yo diría que la caja de herramientas que decía Alberto Acosta de la Constitución
garantista, progresista en temas de derechos, esa caja de herramientas también ha sido robada por los ladrones Sí, y es es que no utilizada olvidemos, en su Fernando, también provecho. la falta de adecuados controles que hay aquí en Ecuador. ¿Cuántos casos fueron denunciados de ciudadanos extranjeros de diversas nacionalidades que venían al registro civil y en base posiblemente a pequeños sobornos conseguía cualquier ciudadano una cédula de identidad sin ningún problema? Efectivamente, como se adquieren los carnets de discapacidad para los asambleístas o cosas por el estilo. Es decir, aquí tú puedes conseguir por dinero lo que sea muy rápidamente, mientras que vemos que, claro, como hay tanta pillería, ¿quiénes pagan la parsimonia, las dificultades, las cortapisas de los ciudadanos que quieren hacer las cosas siguiendo la red? El otro día, para renovar mi cédula, tuve que ir por lo menos 5 veces, madrugar 5 veces al registro civil hasta obtener mi cédula. Yo estuve esos días, además, de una situación de depresión, y te digo que me salían las lágrimas de ver cómo trámites que se podían hacer en el mismo momento, porque el señor que está en la computadora podía ese mismo momento dar un clic, hacerlo en la operación y resolver el problema, te daba cita para 3 días después. Y alguien muy cercano a mí me dice, eso hermano, si tú vas y tienes conocidos, tienes amigos y tienes palancas, te lo hacen en el momento. Entonces, ¿qué hacemos cuando un policía, en vez de facilitar el tránsito, dando paso cuando se puede dar paso, detiene el tránsito y obliga a los ciudadanos a darse más vueltas, congestionando todavía más el tránsito? O sea, ¿cuántas veces la autoridad dice que para precautelar los procedimientos, en el caso de que las cosas se hacen bien, se vuelven engorrosos y lentos, pero con plata de por medio y por corrupción las cosas se hacen inmediatamente? Entonces esta cultura de que el ser ciudadano de primera requiere de coimas, porque si no eres ciudadano de segunda, de tercera o de última, ¿no? Es parte de una cultura perversa que se ha instalado en nuestra burocracia, desgraciadamente, y ahí Correa contribuyó mucho, mucho a construir una burocracia perversa que ha ido penetrando. Entonces, fíjese, este Ahora, Fernando, alcalde Chacuti, lamentablemente que dice, el tiempo se nos ha agotado, nos hemos extralimitado ya unos minutos y quisiéramos llegar a alguna conclusión en cuanto a las opciones. Ya nos desviamos del tema de las posibilidades de sucesión democrática que se están planteando con este juicio para Lasso, pero vayamos a lo otro ya para concluir en un par de minutos más quizá. ¿Qué opciones tiene la ciudadanía? ¿Qué opciones que no sean aquellas que surgen de la situación desesperada, de la impotencia, como empezar a añorar lo que hacen en otros países gobernantes como Nayib Bukele o Rodrigo Duterte en las Filipinas, o que los pedidos que se hacen para que todos los ciudadanos puedan portar armas y empezar en definitiva a hacer justicia por sus propias manos, llevándonos a una situación en la que seguramente peor será el remedio que la enfermedad? bueno, yo creo que, le digo sinceramente, los derechos humanos tienen que ser ejercidos por todos y por igual, y por lo tanto debemos luchar porque haya una verdadera simetría. Yo diría que asuma la realidad de los hechos, ¿no? No puede ser que los derechos humanos sean aplicados a los delincuentes y negados a los policías, por ejemplo, ¿no? No puede ser que el delincuente sea tratado con manos de seda, mientras que el ciudadano sea maltratado en todos los lugares. Si tenemos que cambiar nuestra profunda convicción y ser honestos. No es fácil. En estos casos de la complejidad del crimen, etcétera, etcétera, hay que tener reflexiones muy profundas. La mano dura tiene que ser la mano dura de la justicia, la mano dura dentro del debido proceso. Si eso se aplicara
evidentemente habría una desestimulación y un mayor control de la situación, pero cuando todo eso se ha ablandado a base de temor y de dinero, entonces evidentemente no hay solución. Necesitaremos autoridades con con bien ceñidas los lomos para poder actuar con firmeza y aplicar la ley con firmeza y no este desmadre en el cual nos encontramos, ¿no? Y ir saneando progresivamente estos mandos cercanos de estructuras medias, intermedias y desde el portero hasta la cabeza. Es decir, eso hay que vigilar, porque si no hay un control interno, pues ¿cómo ponemos de despensero al gato? Bien. Gracias, Fernando, por habernos acompañado. Gracias, Gustavo. Un saludo a todos. Y exigirnos un mejor porvenir. No podemos desear que Dios nos ayude si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer en cada uno de nosotros. Bien. Y quienes tienen responsabilidad más. Gracias nuevamente a Fernando Vega. Él es activista cuencano, miembro de varias organizaciones, entre ellas el Foro Autónomo de Defensa de la SUAI y el Cabildo por el Agua. Son las 8 horas.